Muy bien, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos el día de hoy en esta exposición sobre trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad. Y bueno, hoy tenemos una invitada de lujo, una invitada de casa, que es la maestra, 3 veces maestra, para ser específicos, Laura Navarro. Maestra, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bienvenida. Antes que nada, gracias por compartirnos este conocimiento, esta presentación. Y bueno, te entrego micrófonos y cámaras para a tus ojos, ¿vale? Gracias. Te agradezco mucho. Ok, muy buena tarde. El día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es el trastorno por déficit de atención, hiperactividad. Sí, bueno, yo creo que algunos de nosotros ya han escuchado este término. eh, Se escucha de forma como muy común, ¿no? En la calle y, ay, ¿eres hiperactivo? O qué inatento eres. Pero en realidad, no todo niño inquieto es un niño con hiperactividad. No todo niño que se distraiga en algún momento es un niño que tiene un trastorno por déficit de atención, ¿sí? Entonces, yo creo que es muy importante que sepamos cuáles son como las características que podemos encontrar en estos chiquitos o incluso en algunos adultos también, porque pues es algo que con lo que nacemos y que va caminando con nosotros, ¿sí? Y que además pues nos puede generar otro tipo de problemáticas en caso de que no lo atendamos en el momento adecuado, ¿sí? Entonces, vamos a empezar. Ok, iniciaremos por hablar de que este trastorno es de un origen neurológico. Ya se han hecho diversas investigaciones en relación a que precisamente lo biológico es lo que va a invitar al organismo a tener un estilo de funcionamiento diferente, ¿sí? Por supuesto, entonces, esta problemática inicia desde la infancia e impacta a las diferentes áreas de vida del sujeto. ¿Qué estamos hablando con esto? Lo va a impactar en sus relaciones familiares, en sus relaciones sociales, ¿sí? En la escuela, en la en el trabajo, si ya es un adulto y a lo mejor nunca ha atendido esta problemática, en las diferentes esferas, en los diferentes lugares donde el sujeto se relacione, es muy probable que le cause conflictos, que le cause problemas, que le cause algún tipo de deterioro en sus interacciones, ¿sí? Ok. Este trastorno tiene 3 características básicas. La primera es la inatención, ¿sí? La inatención, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de todas las personas necesitamos focalizarnos, poner atención en algo para poder captar la información suficiente para hacer un análisis, ¿sí? Para poder tomar una decisión, para poder realizar cualquier otra actividad, primero tengo que focalizar mi atención en eso, poder recabar la información y desde ahí voy a partir. Si nuestra atención se encuentra disminuida, entonces nosotros seremos incapaces de absorber toda la información necesaria para poder tomar una decisión, para poder resolver un problema, para poder eh, realizar una actividad, para poder realizar un trabajo. Por lo tanto, aquí la primera característica que encontramos precisamente es la inatención, o sea, la atención a la baja, ¿sí? ¿Y qué es lo que genera en los chiquitos? ¿Qué es lo que vamos a notar en ellos? Que a lo mejor están haciendo una tarea y cuando están haciendo la tarea, leen la información y esta información no la terminan de leer completamente, se distraen en un pedacito y entonces empiezan a hacer la actividad de una manera diferente a la que la tendrían que haber hecho si hubieran leído completamente o si se hubieran dado cuenta de todas las imágenes a lo mejor que tienen dentro de este trabajo que están realizando, ¿sí? Por lo tanto, cometen errores por descuido, ¿sí? Eh, Su atención dura muy poquito tiempo, aún en cosas que les puedan llamar la atención. Pueden estar platicando con una persona, con un amiguito, con el maestro, con quien sea, y están escuchando la primera parte de la información y de repente, ¡pum!,
se fugan, se quedan pensando en otra cosa, se acuerdan de lo que estaban haciendo ayer, piensan en el juego que van a, con el que van a jugar al ratito, se acuerdan de lo que les platicó el amiguito el otro día, cualquier otra cosa, pero no pueden mantener el tiempo suficiente, su atención, para poder completar una lectura, para poder completar una conversación, para estar el tiempo suficiente durante la clase y poder absorber toda la información que en la escuela se les esté ofreciendo. Ahorita, sobre todo con esto de las clases en línea, todavía a los chiquitos se les dificulta más, porque en clase, en el aula, era como más sencillo que los profesores pues se dieron cuenta que el chiquito se estaba distrayendo y entonces volvían a recabar su atención, le hablaban, ¿no? A lo mejor el compañerito volteaba y los veía, pasaba algo que hacía que el niño regresara nuevamente su atención a la clase. Actualmente, o está la mamá a un lado diciéndole, pero ¿estás poniendo atención? Ya te distrajiste, ¿qué estás haciendo? ¿Sí? O no hay nadie a un lado que les diga nada y entonces el chiquito totalmente se distrae, ¿sí? Empieza a hacer una cosa y se le fuga la atención. Les digo, ya sea de manera interna, ¿no? En sus pensamientos, o incluso se ponen a hacer dibujitos, juegan con, hagan que cuenta que este es el lápiz, se ponen a jugar con el lápiz. Otra cosa, se distraen, se ven los zapatos, lo que sea, pero se les va la atención de lo que están haciendo. Por lo tanto, son chiquitos que en muchas ocasiones no terminan sus actividades escolares, ¿sí? No terminan sus trabajos dentro de clase y también se les dificulta terminar sus trabajos en casa, ¿sí? Hay ocasiones en que estos chiquitos cuando se distraen en su mente, cuando se distraen en sus pensamientos, en sus recuerdos, paradójicamente es tanta la atención que le ponen a este estímulo que no le ponen atención a los estímulos externos. Entonces, si les hablamos, parece que no nos escuchan, están en la nube, ¿no? Y dicen, ay, tú estás en la luna. Pues sí, no en la luna, pero sí en sus pensamientos, ¿no? Están distraídos con sus pensamientos y entonces les puedes dar una indicación, incluso a veces te contestan y te dicen sí, y no supieron qué les dijiste, ¿sí? Entonces muchas mamás se quejan y muchos papás de que les dan a veces indicaciones a sus hijos, se las dan a distancia, sin darse cuenta si ellos están escuchándolos realmente, sin ver sus ojitos a ver si están en el aquí y el ahora. Y entonces los pequeñitos están en su mundo, les hablan, les dan una indicación, el niño dice que sí y no lo hace. Y entonces lo que a veces piensan los papás es que el niño es desobediente y no necesariamente es por ahí, ¿sí? Sino que en algunas ocasiones los chiquitos de verdad no registraron la información, contestaron en automático porque escuchan la voz de la madre, pero no guardan toda la información de lo que se le estaba diciendo, ¿sí? Y bueno, otra característica de la inatención es que se desorganizan muy fácilmente, ¿sí? Es muy difícil para ellos darse estructura, ponerle orden a sus cosas. Muchas veces tienen la mochila revuelta con el medio lonche de hace una semana, ¿sí? Se ponen a hacer una actividad y se les va el tiempo haciendo la actividad, se tardan de más en lo que están haciendo, en lo que juegan, en lo que se quedan pensando, ¿sí? Entonces, se les va el tiempo, por lo tanto, no alcanzan a terminar alguna otra actividad porque una que estaban haciendo ya duraron bastante tiempo en ella, ¿sí? Cuando se ponen a jugar sus jueguitos de video, olvídense, se les pasa el tiempo, les dice 5 minutos y los 5 minutos se les hace que son enormes, ¿no? Y a la hora que la mamá se da cuenta ya pasó media hora y el niño no está en lo que se supone que tendría que estar haciendo. Y otra de las características es que fácilmente pierden sus cosas. Llegan sin el suéter, llegan sin, incluso hasta sin la mochila, el cuaderno, el lápiz, la pluma, etcétera, ¿no? ¿Sí? Es muy fácil que pierdan las cosas. Ok, estas son de las cosas, de las características, de las conductas que podemos notar en los chiquitos para identificar si este pequeñito puede tener inatención. La otra característica que tenemos, la segunda, es la hiperactividad.
La hiperactividad, en la atención hablábamos de que está a la baja. La actividad aquí está a la alza. O sea, mi niño es mucho más activo de lo que correspondería que fuera para la edad que tiene, ¿sí? Entonces, estos pequeñitos difícilmente se quedan quietos, ¿sí? Son niños que están jugando con las manitas, ya hacen cosas, brincan con sus piecitos, mueven las piernas. Y ahorita no me pueden ver, empecé a mover la piernita, pero bueno, ¿sí? Empiezan a levantar las piernas, juegan, hacen ruiditos en el suelo, se ponen a hacer otras cosas, ya hicieron el avioncito, cualquier otra cosa cuando se supone que tendrían que estar tranquilos haciendo alguna otra actividad, escribiendo, leyendo, incluso viendo la televisión, ¿no? Está el niño viendo la caricatura y se está moviendo y está haciendo y habla junto con junto con el programa de televisión y repite los diálogos, ¿no? Es un niño que se nota que se siente incómodo cuando está tranquilo, cuando toca que esté tranquilo, ¿sí? Es un niño que incluso, no todos, pero algunos, incluso se levantan, buscan mucho, por ejemplo, en la escuela, ir a sacar punta del lápiz para poderse levantar y moverse a otro lado, se voltean hacia atrás a ver a los compañeritos, piden muchas veces oportunidad para ir al baño, ¿sí? Y en casos todavía más fuertes, ni siquiera piden permiso, se levantan, brincan, gritan, se ponen arriba del asiento, ¿sí? Y también son niños que pueden hablar mucho, que a veces van detrás de la mamá, detrás del papá, detrás de la maestra, detrás de con quien estén, y van. Y fíjate que entonces hice y deshice y no sé qué, y que el jueguito y que no sé cuándo, y no paran. ¿Sí? Platican, 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 platican. Ok. Esta sería la segunda característica. La tercera característica que tenemos en el TDAH es la impulsividad. ¿Esto qué es? Hacer las cosas sin que evaluemos los riesgos, las consecuencias o si es la mejor manera de hacerlo. Simplemente se me ocurre algo y lo hago de inmediato. ¿Sí? Ok. Todos los seres humanos, de alguna manera, somos impulsivos en algunas ocasiones, ¿sí? Por ejemplo, si vamos a cruzar la calle y de repente escuchamos que en la esquina dio la vuelta rapidísimo un auto y me noto que estoy en peligro de que me atropellen, no me voy a poner a evaluar, ay, me iré hacia adelante o me voy hacia atrás, o me quedo aquí parado, o le hago señas al señor para que se frene. Simplemente actúo de una manera inmediata y brinco hacia donde pueda, hacia donde me pueda dar cuenta que puedo salir corriendo para salvar mi vida. Entonces, en esos momentos estoy actuando de manera impulsiva y es saludable y es normal, ¿sí? Es funcional. El problema aquí es cuando la impulsividad no es funcional. Cuando esta impulsividad lo que termina generando es que el chiquito tenga accidentes, ¿sí? Porque de repente va caminando y corre y ya se cayó porque no se dio cuenta ni por dónde iba corriendo, ¿sí? Está con los amiguitos jugando y un niño tiene una cosa, lo voltea y lo ve y le arrebata, ¿no? Arrebata este jueguito porque lo quiere ver, ni siquiera es porque se lo quiera quitar al niño, no es porque se lo quiera robar, simplemente quiere verlo o quiere jugar con él, pero en lugar de que se le ocurra en ese momento pedir permiso o decir, ay, me lo prestas o déjalo, veo algo, ¿no? Simplemente lo jala, ¿sí? Interrumpe constantemente cuando otras personas están hablando, dice cosas a veces inapropiadas, cosas que para su edad se supondría que ya debería de tener como la cognición de decir, esto no lo digo porque voy a meter a alguien en un problema o porque no es agradable de que otra persona lo escuche. El niño simplemente ve, ¿no? A lo mejor ven a una persona con sobrepeso y dicen, ¡mira mamá qué gorda está! Y ya no tiene edad para hacer eso, ¿no?
Porque un niño chiquito a lo mejor de 2, de 3 años, de 4 años, es normal que lo haga, pero si ya estamos hablando de un chiquito de 6, de 7, de 8, de 10 años, pues no toca que haga esto, ¿sí? Se adelantan también a los demás. Si están jugando o haciendo una cosa, de repente ellos empiezan a querer hacer las cosas primero, más rápido, ¿sí? Incluso les cuesta trabajo esperar en una fila, entonces quieren adelantarse, quieren ganarle a los otros. ¿Sí? Ok. Tenemos entonces 3 características. Dijimos, atención a la baja, hiperactividad e impulsividad. ¿Sí? De estas 3, no necesariamente la persona va a tener las 3 características, ¿sí? Es probable que sí las tenga y en ese caso estaríamos hablando de un TDAH combinado, ¿sí? Esto es tanto inatento como impulsivo hiperactivo, ¿sí? O tenemos el caso de las personas que son predominantemente inatentas. No andan corriendo por todos lados, no platican tanto, no tienen como las características suficientes para poder determinar que tiene hiperactividad o que tiene impulsividad, pero sí es muy clara su inatención, ¿sí? Sí se pierde de muchos datos, sí se tarda en terminar las cosas, o sí le salen mal porque se distrajo, ¿sí? Y tendremos también la que es predominantemente hiperactiva impulsiva. Es los chiquitos que están muy inquietos, hacen muchas cosas, pero que si les dices, ¿me estás escuchando? Sí, me dijiste esto y esto y esto y esto y esto y esto, ¿no? Y te recitan todo lo que les dijiste, pero no paran, sumamente inquietos, ¿va? Todos los niños tienen una actividad normal. Es importante no etiquetar, pues, también de que todo niño juguetón va a tener hiperactividad. Tendremos que notar estas cosas que platicábamos antes, ¿no? Y que, por supuesto, este nivel de actividad que tiene le genere más consecuencias que beneficios, ¿sí? Ahorita vamos a ver de qué estamos hablando con esto de las consecuencias. Bueno, antes de tocar las consecuencias, hablaremos un poquito de las causas. Rápidamente nada más les menciono que se han hecho una infinidad de investigaciones. Aquí menciono solamente a Dueñas porque Dueñas hizo una recopilación de investigaciones que se realizaron durante el lapso de aproximadamente 20 años, ¿sí? En los que se fueron comprobando ciertas características que se encontraron en las personas que ya estaban identificadas con déficit de atención e hiperactividad, que presentaban estas características que les comenté hace un ratito. Sí, entonces se identificó que tenemos datos para pensar que este trastorno viene de origen genético. Esto es, papá, mamá, alguno de los dos o ambos presentaron el trastorno por déficit de atención con hiperactividad también desde su infancia, ¿sí? Y entonces se lo están heredando a su chiquito, ¿no? O sea, como el color de ojos, como el color del cabello, como cualquier otra cosa, ¿sí? También este tipo de estilos de funcionamiento pues son heredables, ¿sí? Se encontró precisamente entonces que es mucho más frecuente que los familiares en primer grado de este chiquito tengan TDAH que otros niños, ¿no? Que niños que en familias donde no hay TDAH, que no hay otros hermanos con TDAH, que no hay papás con TDAH, es sumamente extraño que se encuentre un chiquito con TDAH, ¿sí? Y esculcándole por ahí encontramos que el abuelito, etcétera. Es mucho más común cuando hay un papá, mamá o hermanitos que tienen esto mismo. Se identificó que existen 3 neurotransmisores, o sea, 3 químicos cerebrales que tienen influencia en este funcionamiento, en este estilo de funcionamiento, que son la dopamina, la serotonina y la norepinefrina. Estas 3 sustancias que son normales que existen en nuestro cerebro deben de existir en una cantidad
específica, ¿sí? Y se deben de captar por las neuronas de nuestro cuerpo, ¿sí? A una velocidad específica también. Si esto no sucede, entonces nuestro cerebro no podrá realizar las actividades de la manera más adecuada, ¿sí? Por lo tanto, en estas sustancias se ha encontrado que no se captan adecuadamente en este cerebrito, ¿sí? Que no es suficiente y entonces el cerebro no puede focalizar adecuadamente, o sea, poner atención adecuadamente y no permite que se regulen los impulsos y que la actividad sea la más adecuada. Por lo tanto, es que se considera la toma de medicamento, que precisamente el medicamento que mayormente se le otorga a los pequeñitos o a los adultos con déficit de atención, es un medicamento que incide, que influye en estas 3 sustancias químicas, ¿sí? Y que permite que estén más tiempo dentro de nuestro cerebro para que pueda ser captada por las otras neuronas y estas puedan realizar su trabajo. Otros datos que se han encontrado, que aquí se han encontrado como mucha diversidad, es en relación a lo neuroanatómico, o sea, cómo está la anatomía del cerebro de una persona con déficit de atención e hiperactividad y cómo son los cerebritos de las personas que no tienen este trastorno, ¿sí? Y lo que se ha identificado es un desarrollo prefrontal más lento, o sea, en niños de la misma edad, se hace un estudio de imagen y se nota que el desarrollo del área prefrontal, que es esta área de nuestro cerebro, ¿sí? Se desarrolla más lentamente que la de un chiquito que no tiene TDAH, ¿sí? En esta área prefrontal es donde encontramos precisamente la atención, ¿sí? Donde se resuelve la atención y el control de impulsos. ¿Sí? Nuestro control de impulso se encuentra en esta área, al igual que nuestra capacidad para poner atención en todo lo que sucede alrededor de nosotros y dentro de nosotros también. Ok. Hablemos ahora de consecuencias. Ok. ¿Qué pasa cuando un chiquito tiene déficit de atención con hiperactividad? Bueno, inicialmente es un chiquito que suele ser más regañado, que suele ser más castigado, que muchos se le pregunta, es que tú no entiendes, es que por qué no haces, es que mira, ya no terminaste. Eh, Incluso se hacen comparaciones, tu hermano, mira, ya terminó, él sí lo hizo bien, tú por qué no lo haces, ¿sí? Por lo tanto, este pequeñito puede empezar a generar una baja autoestima, ya que se ve en deficiencia, se ve en incapacidad para poder lograr lo que los otros esperan de él, sobre todo la gente que él ama, ¿sí? Por lo tanto, este chiquito, si empieza a tener baja autoestima, inseguridad sobre sus capacidades, pues puede empezar a generar después otro tipo de trastornos que vamos a ver posteriormente, ¿no? Pero entonces, bueno, podemos tener baja autoestima, una pobre calidad en las relaciones sociales porque ya le jalé el jueguito a mi compañerito, porque soy el niño que distrae constantemente la clase y entonces la maestra ya se cansó de mí, porque soy el que muchas ocasiones rompe las cosas en casa porque soy el que no termina la tarea y entonces, bueno, los demás, pues a veces no me ven muy bien, ¿sí? También se generan, por supuesto, dificultades académicas, ¿sí? Ya que el pequeñito pues no termina sus actividades, entonces tiene calificaciones en muchos momentos más bajas. En algunos pequeños ya más grandecitos que están ya cercanos a la adolescencia o en la adolescencia, incluso se puede generar que pueda haber más riesgo de que abusen de sustancias o que puedan delinquir. ¿Esto por qué? Porque al no controlar los impulsos de una manera adecuada, igual es más fácil que puedan caer en un mira, te invito, ¿sí?
y que el niño por curiosidad acepte. Y además, viéndose con una calidad de relación social pobre en casa, en la escuela, con amistades y demás, pues va a estar buscando su grupo de apoyo a quien acercarse. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, estos pueden ser también algunos riesgos. Ojo, no significa que todas estas cosas que estamos anotando aquí pasen en todas las personas con TDAH, sino que son riesgos que pueden existir. ¿Sí? Tenemos también mayor riesgo de accidentes y también tenemos mayor riesgo de intentos de suicidio. Okay. Pasamos entonces a la siguiente. ¿Cómo podemos? Ay, perdón, creo que me brinqué. Esta no iba aquí. Aquí está. Ahorita me regreso para allá. ¿Qué otras consecuencias existen? En la familia, que hay más estrés en los padres, ¿sí? Que a lo mejor el niño con TDAH a veces suele ser más atendido, los papás están más con él en la tarea y si tienen otro hijo ya no le ponen tanta atención. Sí, y entonces también hay malestar en el otro niño. Y puede haber una sensación de incompetencia en los padres, una frustración de cómo es posible, por qué no puedo lograr que mi hijo, ¿sí?, realice estas actividades. Se empiezan a cuestionar si son malos padres, por qué no están pasando las cosas como se supondría que deberían de ser, ¿no? Y en algunos casos incluso se pueden generar, pues, problemas matrimoniales, porque el papá trata de una manera, la mamá trata de otra manera, intentando apoyar al niño, ¿no? A lo mejor alguno es más estricto, el otro es más laxo, y entonces empieza a haber confrontaciones ahí, ¿no? Porque entonces es que tú no le pones atención, o es que tú no lo educas, o es que tú lo regañas mucho, o es que tú no haces nada por él, ¿no? Es que tú no le exiges. Entonces, estas también pueden ser consecuencias que se generen en la familia, ¿va? Ok. Comorbilidad. Cuando hablamos de comorbilidad, hablamos de qué otros trastornos se pueden generar a partir de un trastorno inicial, ¿sí? Entonces, una persona con déficit de atención e hiperactividad, por estas consecuencias que platicábamos previamente, puede generar un trastorno depresivo, puede generar un trastorno ansioso, se puede generar un trastorno disocial. Un trastorno disocial tiene que ver con estos chicos, adolescentes que toman cosas de otra persona o que ya hacen algo, pues, que raya pues dentro de lo que sería una delincuencia, ¿no? Y el trastorno posicionista desafiante, que es el chico o la chica que se enfrenta a los padres, que se enfrenta a las personas de autoridad y que sé qué, ¿tú qué? Pues yo hago como yo quiera, a mí déjame, ya no me estés diciendo, ¿sí? Que constantemente están desafiando a los adultos, están desafiando las decisiones, ¿sí? Están desafiando las indicaciones. Y bueno, otras cosas que se pudieran presentar también, pues es alcoholismo, drogadicción, sobre todo en lo que son adolescentes o incluso en los adultos. Ok, teníamos acá, ahora sí. ¿Cómo vamos a saber o qué se hace para saber que este pequeñito o que esta persona adulta tiene déficit de atención con hiperactividad? Bueno, esto se hace en base a una evaluación clínica. Esta evaluación clínica la realizan los psicólogos, los psiquiatras, ¿sí? Y es con base en unos criterios diagnósticos que se encuentran en el manual de diagnósticos psiquiátricos, ¿sí? Los que este profesional de la salud va a buscar indagar. ¿Y lo va a indagar de qué manera? Haciendo una entrevista a los padres, haciendo una entrevista y una evaluación observacional del pacientito, ¿sí? Va a realizar una historia clínica
y, de ser posible, también recabará información de los profesores de este pequeño, hablando pues de niños o adolescentes, ¿sí? Entonces, con base en toda esa información que recaba, entonces identifica si existen los rasgos suficientes como para poder determinar que este pequeño o este adulto tenga TDAH, como decíamos, ya sea de manera combinada o mayormente inatento o mayormente hiperactivo impulsivo. Va. Ok. Entonces, para finalizar, ya identificamos características de lo que es el déficit de atención. Si alguna persona tiene la incertidumbre de si tiene déficit de atención o si su hijo tiene déficit de atención, tocará que idealmente pues lo lleve a hacer una evaluación, como mencionábamos previamente. Y a partir de eso, ¿qué sigue? ¿Qué es necesario realizar? Precisamente para que no vayamos a terminar con consecuencias negativas para esta personita, ¿sí? Y que no exista pues una comorbilidad con otro tipo de trastornos. Ok, lo ideal es empezar a atender a esta persona desde el momento en el que nos damos cuenta que tiene esta problemática, ¿sí? ¿Cómo se atiende? Bueno, con el psiquiatra sería que se le recete una medicación. Esta medicación ayudará al pacientito a poder focalizar su atención, trabajará con estos 3 neurotransmisores que les comentaba hace un rato, y entonces ayudará a que pueda focalizarse mejor y ayudará a que pueda controlar sus impulsos y regular su nivel de actividad, ¿sí? Como los chiquitos y las personas ya están acostumbrados a tener ciertas características conductuales, ¿sí? Formas de relacionarse a las que están acostumbrados a partir de cómo han sido y cómo han sido las otras personas con ellos, entonces necesitamos trabajar con un entrenamiento conductual. Un entrenamiento conductual que permita o que habilite al niño a tener conductas más funcionales en su vida, ¿sí? Que aprenda a notar cuando está haciendo algo que puede causarle un problema o que puede causarle un problema a otros y que pueda tomar decisiones de qué otras conductas puede hacer, ¿sí? Un entrenamiento conductual que permita que el niño o el joven, el adulto, realice actividades de una manera más ordenada, más estructurada, ¿sí? Se le va a entrenar también para tener mayor organización, para poder notar las cosas, para, por ejemplo, hacer trabajo de agenda, ¿sí? Y que no se le olvide qué sigue, qué es lo que tenía que hacer, que pueda ir haciendo su checklist, ¿no? De lo que va realizando. Hay muchas cosas que se van a ir trabajando para que la persona modifique su conducta y su estilo de funcionamiento en sus diferentes áreas de vida. También se trabaja con actividades que incrementen el nivel de atención en las personas. Algo muy sencillo a lo mejor es hacer ejercitarse con un juego de mesa, por ejemplo, ¿sí? Un juego como el ajedrez, un juego como el dominó, que se haga realmente buscando estar concentrados, juegos como el sudoku, que se juegan solos, o sea, la persona sola los realiza y que necesitan de un cierto nivel de atención para poder realizarlo, ¿sí? Y aunque la alimentación no es un generador de TDAH, sí es algo que puede influir para que nuestro niño tenga un mayor nivel de actividad. ¿De qué estamos hablando? Alimentarse con demasiadas cosas azucaradas hace que cualquiera de nosotros tengamos más energía, ¿sí? Cualquiera, tengamos o no tengamos TDAH, cualquiera va a llenarse más de energía. Por lo tanto,
imagínense lo que hace con un niño que de por sí ya tiene mucha energía y nosotros lo llenamos de azúcar, pues es como imposible que le pidamos que se esté tranquilo, ¿va? Y finalmente, pero no menos importante, si no me parece que es de lo más importante, es necesario trabajar con los papás, darles psicoeducación, esto es, educarlos, entrenarlos, capacitarlos para saber cómo interactuar con su pequeñito, cómo interactuar con su joven en casa, ¿sí? ¿Qué estrategias puede utilizar en casa para ayudarlo a mejorar? ¿De qué se trata el TDAH? O sea, todo esto es importante que los padres lo sepan para que puedan apoyar desde casa en el entrenamiento hacia este pequeño. Y bueno, hasta aquí quedamos. Creo que terminamos muy bien de tiempo y pues les agradezco muchísimo su atención. Espero que les haya servido la información que se ofrece. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Isaac, por abrir este espacio. No, claro, al contrario, maestra, Adelante. muchas gracias. Creo que estuvo súper interesante la conferencia. A mí me gustaría invitar a los participantes y a las personas que van a estar viendo posteriormente esta grabación a través de nuestras redes sociales, que se acerquen, que realicen, ahorita tenemos la promoción de la primera consulta de 30 minutos totalmente gratuita, pues que se acerquen y agenden su primera cita contigo o con cualquiera de nuestros especialistas para que puedan ahondar un poquito más en esto que nos platicas. Maestra, 3 veces maestra nuevamente, muchísimas gracias.